Hola de nuevo. Bueno, siguiendo con la introducción anterior, ahora vamos a abordar la segunda parte, en donde vamos a entender dos ideas generales que tiene que ver una con el clima organizacional y la otra con la participación, que a diferencia de las dos teorías anteriores, que de alguna manera las dos teorías anteriores son explicativas, son teorías explicativas que tratan de demostrar cómo se constituyen las organizaciones o las instituciones. En este caso vamos a abordar dos conceptos que dicen relación más bien no a la explicación, sino que a, la, a las expectativas de cómo mejorar o de cómo darle funcionamiento a las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, hay muchas teorías al respecto, pero vamos a tomar dos que nos ha parecido interesante el tema de la participación, tocarlo en este punto, de acuerdo a los desafíos que se están teniendo en nuestro país. Veamos primero el clima organizacional, que en el fondo, provisoriamente podemos decir que el clima organizacional es como el ambiente del trabajo, el ambiente de la interacción que se da en un puesto de trabajo. El clima organizacional es parte de lo que se ha generado más o menos desde la década de los 60, con lo que son las teorías de desarrollo organizacional. Hay un conjunto de teorías de desarrollo organizacional que surgen alrededor de los 60, que vienen básicamente desde la psicología, en las cuales tienen como objetivo desde una expectativa gerencial de cambio, realizar importantes procesos de cambio organizacional y de su estructura para poder mejorar la participación de las empresas o de las instituciones en el mercado competitivo nacional e internacional. Estas teorías del desarrollo organizacional apuntan básicamente a cambiar el comportamiento del individuo. Y en este caso, alguna de las estrategias, o parte de las grandes estrategias, es cambiar las creencias, los valores, de manera que las personas se puedan incorporar a realizar los cambios organizacionales, de manera que la propia institución sea una institución que se coloque al día en los tiempos actuales, en el mundo actual, que en gran parte está determinado por los cambios tecnológicos y el mercado. En función de eso, entonces, las teorías del desarrollo organizacional apuntan básicamente a procesos de mejoramiento y capacitación del desempeño de los trabajadores. En este contexto aparece entonces dentro de las teorías del desarrollo organizacional una parte que tiene que ver con el clima organizacional, que si nosotros lo miramos desde el punto de vista de una línea continua horizontal, vamos a tener por un lado vamos a tener las teorías del desarrollo organizacional o el sistema organizacional. Luego vamos a tener el clima organizacional y después vamos a tener el comportamiento, las motivaciones y las proyecciones de resultados de todo ese conjunto de acciones dinámicas que se producen en los puestos de trabajo y básicamente en los miembros de la organización. Entonces, el clima organizacional viene siendo aquello que finalmente constituye un funcionamiento de interacción dinámica entre los individuos, propicio para generar cambios en la producción y en los servicios, finalmente que permitan el mejoramiento de los productos y de la instalación de la institución en el mercado. El clima organizacional, por lo tanto, es como el ambiente de trabajo en donde fluyen distintos aspectos que tienen que ver un poco, digamos, con las emociones, con la sensibilidad,
con el flujo de las comunicaciones entre subordinados y gerencias, y también, digamos, el tema de cómo estos ambientes de trabajo fluye el tema del liderazgo, y también dentro del liderazgo el tema de la participación, en torno, digamos, a cómo darle un ambiente, una interacción a los puestos de trabajo y a los participantes, a los miembros que son parte de esas instancias de trabajo, para mejorar los cambios organizacionales. De ahí entonces que, según las características que pueda tener el clima, o sea, el flujo de comunicaciones entre los subordinados y los gerentes, las características de la participación, las características del liderazgo, entonces algunos teóricos hablan también de clima organizacional fuerte o clima organizacional débil, en función, digamos, de las características más o menos estructuradas respecto a cómo realizar estos cambios. Eso es más o menos el ámbito en donde entonces el clima organizacional se activa. Algunos teóricos también sostienen que, más que apuntar a la línea gerencial de los cambios, apuntan básicamente a la percepción que van teniendo los trabajadores respecto al clima, que es lo que permite finalmente el proceso de motivación. Las motivaciones, entonces, dentro de estas teorías son fundamentales para poder generar los cambios que se adapten tanto de los puestos de trabajo como de la institución en el mercado. Pero bueno, también entonces tenemos el segundo aspecto, que tiene que ver con el tema de la participación. Y sobre la participación, bueno, como ya hemos visto anteriormente, la participación juega en todas estas instituciones un papel, tanto desde el punto de vista de los procesos productivos como de los servicios, en donde, particularmente en las últimas décadas, todas las instituciones y organizaciones, tanto de servicios públicas, tanto del Estado como de las empresas incluso, han ido incorporando el concepto de participación. Entonces, en Chile, abocándolo un poco, digamos, a cómo se juega la participación en Chile, en rigor, digamos, la participación en Chile, todo el mundo, desde los 90 hacia adelante, cuando se vuelve, entre paréntesis, a la democracia, todo el mundo comienza a hablar de participación ciudadana, participación social, etcétera, participación política, y se incorporan distintos elementos y atributos de la participación a distintos procesos de movilizaciones, incluso en algunos momentos de cabildo, de participación en cabildo. Pero el eje principal es que la participación, desde la década del 90, nunca tuvo una preocupación desde el punto de vista de abordarla de una manera que se incorporara a las personas a la deliberación y a las posibilidades, digamos, de mejor y de mayor participación. Siempre fue un proceso institucionalizado. Incluso más, particularmente la Concertación nunca sacó una ley sobre participación. Y la primera ley de participación que tenemos es la ley que saca el primer gobierno de Piñera, y que en rigor, digamos, es una ley de participación derechamente burocrática, y que básicamente hace un recorrido administrativo en donde finalmente no hay participación. Pero toda esta situación finalmente se quiebra, por así decirlo, se rompe con el estallido social el 18 de octubre. De ahí en adelante, entonces, se empieza a hablar de participación. Entonces, ya la participación adquiere una connotación que realmente va a tener el significado
y el sentido de lo que se puede definir como participación. Hasta el momento, entonces, la sociedad o las instituciones, la institución del Estado, las instituciones políticas, en gran parte trabajaban con conceptos de participación, pero que se remitían al ámbito deliberativo. Y finalmente las decisiones siempre las tomaban dos o tres personas que son las que manejaban la institucionalidad o los distintos espacios institucionales y la resolvían entre ellos. Pero para entender finalmente, bueno, entonces, ¿de qué manera se participa o de qué manera se puede definir la participación? Es simplemente haciendo la diferencia de que la participación tiene que ver con la toma de decisiones. Si no hay toma de decisiones, se transforma solamente en un acto deliberativo. Quedan los registros, quedan las personas que manejan desde el punto de vista jerárquico las asambleas, y ellos toman las decisiones. Entonces, ese es como habría que definir que la participación tiene como eje, tiene como distinción, la participación ciudadana o la participación social o la participación política, tiene como núcleo, tiene como eje la toma de decisiones. Y la toma de decisiones significa deliberación con poder vinculante. Es decir, esa deliberación y esos acuerdos a los que se llegan finalmente son los que se toman acuerdos y son los que se ejecutan. No van hacia una dirección para que tomen las resoluciones por ellos y decidan qué es lo que van a hacer, sino que son acuerdos que se toman en la asamblea y en función de eso se toman las decisiones para poderlas llevar a cabo. Entonces, eso es bien, está bien claro en términos de que finalmente, gracias al estallido social, se vino a romper el concepto deliberativo, puramente deliberativo y burocrático de la participación, en función, digamos, de que se toma la dirección histórica de cuestionar el Estado. Y el cuestionamiento del Estado, en este caso, como institución política, pasa por el cuestionamiento de la Constitución del 80. Entonces, es un gran salto y eso es lo que entonces tendrán que resolver los constituyentes, y eso es lo que de alguna manera se ha venido gestando en los diferentes cabildos desde el año pasado, el año antepasado, en los movimientos sociales, en las instituciones de base, en donde cada uno de nosotros ha participado, y allí se han ido tomando decisiones, o se han ido proponiendo decisiones para que finalmente estos se canalicen del punto de vista de los diferentes sectores sociales y políticos hacia a la nueva elección que vamos a tener como constituyente. Y los constituyentes entonces nuevamente tienen ahí la toma de decisiones en términos de decisiones vinculantes, características vinculantes. Más allá un poco, digamos, de la discusión que hay hoy día del 2/3, pero eso estaba así, que va a ser difícil cambiarlo porque ya está establecido, en donde, claro, entonces el poder vinculante, las tomas de decisiones que se puedan tener, incluso una cuota de mayoría, puede ser cuestionada por una cuota de minoría, por no lograr, digamos, el 2/3. Bueno, eso es de alguna manera el- la trampa que tiene este proceso deliberativo de una nueva constitución, que indudablemente fue producto del pacto para el estallido social, el pacto político del estallido social. Entonces, bueno, con esto cerramos las dos partes del trabajo y entonces estar invitándolo a leer y a conversar sobre estos temas en los diferentes artículos y material de apoyo que ustedes tienen en su, en su plataforma. Así que espero que les vaya muy bien y nos encontraremos la próxima clase. Chao, chao.